tal, criaturas de la noche y perturbados del más allá? Soy yo, Badanamu, y hoy los invito a un descenso a las catacumbas más retorcidas de la inventiva humana. Bienvenidos a un viaje oscuro a través de la historia, un recorrido por los pasillos donde la crueldad se vistió de ingenio y el sufrimiento fue elevado a la categoría de arte macabro. Prepárense, porque lo que están a punto de presenciar no es apto para corazones débiles ni para almas sensibles. Vamos a desenterrar los artefactos de la agonía, a escuchar los ecos de los gritos que el tiempo no ha podido silenciar. Hoy exploraremos los métodos de tortura más malvados inventados por los humanos, esas herramientas infernales concebidas no solo para castigar el cuerpo, sino para quebrar el espíritu y arrastrar la mente a abismos de desesperación insondables. Desde los imperios antiguos hasta las mazmorras medievales, la capacidad del ser humano para infligir dolor a sus semejantes parece no tener límites. Cada artilugio, cada técnica que desvelaremos, es un testimonio escalofriante de una faceta sombría de nuestra propia especie, una que preferiríamos olvidar, pero que es crucial conocer para entender las profundidades a las que podemos caer. Así que, tomen asiento, si es que se atreven, y asegúrense de que las luces estén encendidas, porque la oscuridad que vamos a invocar es densa y penetrante. Advertencia: este contenido puede ser perturbador para algunas audiencias. La crudeza de lo que se mostrará y describirá podría herir su sensibilidad. Si deciden continuar, háganlo bajo su propia responsabilidad, porque una vez que se cruza este umbral, la percepción de la historia, y quizás de la propia humanidad, podría cambiar para siempre. Están advertidos. Comenzamos nuestro descenso en el averno de la crueldad humana con un instrumento que encarna la brutalidad pública y el espectáculo del sufrimiento: la infame rueda. Este método de ejecución, también conocido como la rueda de despedazar o la rueda de Catalina, tuvo su apogeo en Europa durante la Edad Media y principios de la Edad Moderna. Era un castigo reservado para los crímenes más graves, como el asesinato agravado o la traición, y su propósito no era solo matar, sino hacerlo de la forma más dolorosa y prolongada posible. La imagen de un cuerpo destrozado, expuesto en una rueda, era una visión común y aterradora en las plazas públicas. El verdugo golpeaba las extremidades del condenado, comenzando por las piernas y luego los brazos, rompiendo los huesos en múltiples lugares. Cada golpe era calculado para infligir el máximo daño sin causar una muerte inmediata. En los casos más crueles, la víctima, con los huesos hechos añicos, era entrelazada entre los radios de la rueda o atada sobre ella, y luego la rueda era izada en un poste. Aunque su uso decayó con la llegada de métodos de ejecución considerados más humanos, el legado de la rueda perdura como un símbolo de la barbarie judicial y la capacidad humana para la crueldad calculada. Continuamos nuestro perturbador recorrido adentrándonos en la leyenda de uno de los instrumentos de tortura más icónicos y visualmente aterradores: la doncella de hierro. Este artefacto, con su forma antropomórfica y su promesa de un abrazo letal, ha capturado la imaginación popular como pocos, convirtiéndose en un símbolo del terror medieval. La descripción clásica de la doncella de hierro es la de un sarcófago o gabinete de hierro, a menudo con la forma de una figura femenina, cuyo interior está revestido de púas afiladas. La víctima era introducida en este ataúd vertical, y al cerrarse las puertas, las púas penetraban su cuerpo desde múltiples ángulos. Aunque su existencia como un dispositivo de tortura ampliamente utilizado durante la Edad Media es objeto de debate, su poder como imagen de crueldad es innegable. Ahora nos enfrentamos a un instrumento cuya sola mención evoca imágenes de dolor insoportable y cuerpos dislocados: el potro, también conocido como la ecúleo o the rack en inglés. Este dispositivo de tortura, de una simplicidad brutal pero terriblemente efectivo, tiene una larga y sombría historia. Su objetivo era claro: estirar el cuerpo de la víctima más allá de sus límites naturales, causando un dolor progresivo y devastador. Las muñecas de la víctima eran atadas a un extremo y los tobillos al otro, utilizando cuerdas o cadenas. A medida que los rodillos se giraban, las cuerdas se tensaban, estirando lentamente el cuerpo del prisionero. La tensión podía ser aumentada gradualmente por el torturador,
quien a menudo acompañaba el proceso con preguntas e instigaciones para que el reo confesara los crímenes de los que se le acusaba. El dolor infligido por el potro era tan extremo que muchas víctimas confesaban cualquier cosa con tal de detener el suplicio. Capítulo 4. La cuna de Judas. Agonía suspendida. Proseguimos nuestro tétrico catálogo con un dispositivo cuya concepción parece salida directamente de una pesadilla, la cuna de Judas. Este instrumento de tortura, atribuido a menudo a la Inquisición española, estaba diseñado para infligir un dolor agudo y prolongado. La cuna de Judas consistía en una estructura de madera con una pirámide afilada en la parte superior, sobre la cual la víctima era suspendida mediante un sistema de cuerdas y poleas. El prisionero, generalmente desnudo, era izado y luego bajado lentamente, de modo que la punta de la pirámide se introdujera en el ano, el perineo, la vagina en el caso de las mujeres, o bajo el coxis. El peso del propio cuerpo de la víctima era la fuerza que causaba el dolor insoportable, mientras el torturador controlaba la altura y, por ende, la presión ejercida. La agonía era gradual y personalizable. Capítulo 5. El toro de Falaris. Sinfonía de gritos y bronce. Nos adentramos ahora en las brumas de la antigüedad para enfrentarnos a una leyenda de crueldad tan sofisticada como aterradora, el toro de Falaris. Esta historia, proveniente de la Sicilia del siglo VI a.C., nos habla de un tirano, Falaris de Acragas, y de un instrumento de ejecución que combinaba el tormento físico con un retorcido sentido del espectáculo. El toro de Falaris era una escultura hueca de bronce, de tamaño natural, con la forma de un toro. Una vez encerrado el condenado dentro de la fría y oscura panza metálica, se encendía una hoguera debajo del toro. A medida que el bronce se calentaba, el interior se convertía en un horno, asando literalmente viva a la persona atrapada en su interior. Su característica más infame y diabólica era un sistema de tubos y conductos acústicos incorporado en la cabeza del toro, transformando los gritos de la víctima en mugidos de un toro enfurecido. Capítulo 6. La sierra. Muerte invertida y desgarradora. Nos enfrentamos ahora a un método de ejecución de una brutalidad visceral y directa, la sierra. Aunque el acto de serrar a una persona por la mitad puede parecer sacado de las pesadillas más crudas, existen registros y representaciones que sugieren su uso en diversas culturas y épocas. La forma más comúnmente representada de esta tortura implicaba colgar a la víctima cabeza abajo, con las piernas separadas y sujetas. Al estar colgado boca abajo, la sangre fluía hacia la cabeza, lo que ayudaba a mantener a la víctima consciente durante un periodo más prolongado. Dos verdugos, uno a cada lado, utilizaban una sierra larga y afilada, comenzando el corte en la ingle o entre las piernas y avanzando lentamente hacia abajo. La víctima, plenamente consciente, sentiría cómo la hoja dentada desgarraba su carne, sus órganos internos y, finalmente, sus huesos. La sierra no ofrecía una muerte rápida. Era un proceso deliberadamente lento, diseñado para maximizar el sufrimiento y el espectáculo. Concluimos este horrendo catálogo con uno de los métodos de ejecución más repulsivos y prolongados jamás concebidos, el escafismo, también conocido como las barcas. Este método, atribuido a los antiguos persas y descrito por autores clásicos como Plutarco, representa una cumbre de la crueldad ingeniosa. La víctima era colocada desnuda dentro de un par de barcas estrechas o troncos de árbol ahuecados que encajaban una sobre otra, dejando solo la cabeza, las manos y los pies expuestos al exterior. Se obligaba al condenado a ingerir grandes cantidades de leche y miel, una dieta que no solo lo mantendría vivo por más tiempo, sino que también le provocaría una diarrea severa y constante. Además de la ingesta forzada, se untaba miel sobre las partes expuestas del cuerpo para atraer a los insectos. La víctima era luego abandonada, a menudo en un pantano o en un lugar soleado y estancado, donde la combinación de sus propios excrementos, el sudor y la miel se convertía en un festín irresistible para todo tipo de alimañas. La muerte por escafismo era una agonía prolongada y multifacética. Y así, mis queridos exploradores de lo prohibido, llegamos al final de este descenso a los abismos de la crueldad humana. Gracias por acompañarnos en este oscuro recorrido. Un viaje que, espero,
no solo los haya perturbado, sino que también los haya invitado a una reflexión profunda sobre las capacidades de nuestra especie. Hemos desenterrado horrores que el tiempo ha intentado sepultar, pero cuyas sombras se proyectan hasta nuestros días. Lo que hemos visto hoy es un testimonio sombrío de la inventiva, puesta al servicio del dolor. Cada método, cada instrumento, es una cicatriz en la historia de la humanidad. Pero conocer estas oscuridades también es una forma de entender la importancia de la empatía, la justicia verdadera y los derechos humanos. Cuídense mucho, mantengan sus mentes abiertas y sus pesadillas a raya. Hasta la próxima.